Buenos días por BPI TV y a esta hora recibimos a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva con esos temas que son noticia y que son de su interés. Gaby, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia. Gaby, ha despertado una cantidad de posiciones encontradas el tema de la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos flexibilice las sanciones petroleras a Venezuela. La posición de Marco Rubio, la posición de la Unión Europea. Quisiera que nos presentaras un análisis brindándonos tu opinión sobre todo lo que está pasando en este sentido. Si bien es el rumor más fuerte que se ha Ujú. dado en los últimos meses, incluso veíamos ese artículo del Financial Times asegurando que incluso el precio de los bonos venezolanos había subido por lo que ellos denominaban las filtraciones de Washington, es decir, prácticamente decían que el propio gobierno de Estados Unidos es el que está dando la información de que están a punto de alcanzar un acuerdo. Recuerden que está la mesa de negociación en México, pero que realmente la negociación se lleva desde Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, a pesar de que hay otros actores en donde participan en parte de esas conversaciones, pero Estados Unidos es el único que tiene algo que poner sobre la mesa, porque si bien siguen criticando todo lo que fue la política de máxima presión, esa política de máxima presión es la única que otorga herramientas para poder hacer sentar a Nicolás Maduro a negociar. Obviamente, la duda fundamental es cuánto se le va a dar a Maduro para que él siga supuestamente avanzando en esa senda democrática. Esa es la gran preocupación que tienen todos. Obviamente, lo hemos dicho aquí, lo han analizado muchos economistas, el tema de las sanciones históricamente en cualquier nación no puede ser eterno, no puedes mantener unas sanciones que al final ya no afectan al régimen porque ellos buscan vías alternas y obviamente complican la situación de cada uno de los venezolanos. Pero obviamente esas sanciones tienen que utilizarse para realmente ejercer presión y lograr liberación de presos políticos, que hayan condiciones democráticas, que se celebren efectivamente esas primarias sin que haya saboteo del régimen de Nicolás Maduro y que obviamente en el 2024 hayan garantías. Pareciera que están llegando a un acuerdo, lo han dicho varios medios de comunicación y esto obviamente tiene diferentes posiciones. Europa ha estado siempre del lado de aliviar esas sanciones. Desde el primer lugar no han sido tan tajantes, ellos son más de sanciones personales y las han impuesto así a varios personas del régimen. Por ejemplo, ese episodio de que Delcy Rodríguez no se podía bajar del avión en España cuando Guaidó estaba haciendo esa gira europea, pero siempre han estado del lado de que esas sanciones deben aliviarse. Hemos visto las declaraciones que daba el senador Marco Rubio porque le preocupaba que al margen de esas negociaciones que estarían avanzando con Estados Unidos, vemos a Nicolás Maduro en China reunirse con Xi Jinping y darle justamente ese realce que justamente él quería. Que él se siente con China y que lo pueda hacer con el mandatario chino, obviamente eleva mucho su nivel. Y él siempre ha jugado de esa manera. Cuando habían acercamientos con Estados Unidos, él a veces se acercaba aún más a Irán, a Corea del Norte, a Rusia, para justamente decir, recuerda que yo tengo aquí a mis hermanos mayores detrás. Con China incluso me llama la atención porque uno de los temas que más están resaltando es el tema del turismo. Entonces hacen así como que el polo Shanghái, La Guaira y cosas así. De verdad que al final eso es un cuento chino que le están contando a los venezolanos. Hay que ver ahí cuántas cosas por debajo van a pasar. El senador Marco Rubio lo que decía es que es muy peligroso seguir levantándole las sanciones en este momento en donde Nicolás Maduro justamente puede abrirle las puertas a China para que continúe esa influencia tan importante que ejerce en nuestra región. Adicionalmente hay que ver cuánto le va a dar Nicolás Maduro a China, porque no es lo mismo lo que China representa para el régimen de Nicolás Maduro que el régimen de Nicolás Maduro para China. China ya tiene
súper buenas relaciones con prácticamente todo el continente, se convirtió en el primer socio comercial de Latinoamérica, desplazó completamente a Estados Unidos y no necesariamente Venezuela le sirve como, wow, por fin me abrieron la puerta de Latinoamérica. No, esas puertas ya están abiertas. Entonces no sabemos realmente qué está buscando China. Sin embargo, siempre puede utilizar a Nicolás Maduro para incomodar a Estados Unidos y obviamente tener ahí una posición importante porque siguen habiendo ilimitados recursos naturales en Venezuela y obviamente tenemos las reservas más importantes de petróleo del mundo entero. Gaby, Eso por bajo un este lado, sí. contexto en el que hablas acerca, y siempre lo has dicho en el programa, las relaciones que tiene Venezuela con Rusia y China, en este caso con este nuevo acercamiento, ¿qué pudiese hacer pensar a los venezolanos, por ejemplo, que Estados Unidos puede tener una influencia o puede ejercer presión para que se den esas condiciones libres y justas en Venezuela y se realicen las primarias? Ese es el gran tema, que ellos tienen a sus hermanos mayores ahí que incomodan a Estados Unidos. Entonces, por un lado, Estados Unidos lo podría ver. Nicolás Maduro sigue con sus relaciones peligrosas. No deberíamos darle nada porque sigue comportándose de la misma manera que se ha comportado siempre. Pero a la vez, ya Estados Unidos está avanzado y justamente capaz y podría ser parte del plan, capaz y ya ese acuerdo efectivamente está solidificado y lo van a anunciar en cualquier momento y entonces Nicolás Maduro ahora dice, este es el momento, ya convencí a los gringos, ahora me voy para China y sigo con Rusia y con todos mis otros amigos para siempre presionar, porque eso es lo que hacen, o sea, dicen, yo soy un gobierno chiquito, pero con hermanos grandes que te pueden molestar. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención lo que decía ese artículo del Financial Times, que supuestamente los acreedores y todas las personas que viven en ese mundo financiero de los bonos, decían que, bueno, que Estados Unidos, al acercarse a Venezuela, iba a resolver dos problemas fundamentales. El tema migratorio, de que los venezolanos siguieran llegando aquí, y el tema de que Arabia Saudita y Rusia quieren justamente boicotear el mercado petrolero mundial. ¿Realmente estas conversaciones alivian esas dos cosas? Yo creo que no, porque ya el año pasado se levantaron varias sanciones, ya existe intercambio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, ¿y qué ha pasado? Los venezolanos se siguen viniendo, no hay un impacto directo en la economía y ya la economía se arregló. Entonces, eso por un lado, no creo que se solucione. Y por otro, Venezuela realmente podría tener un impacto en el mercado petrolero mundial. No llega a producir 1 millón de barriles diarios, que es una cifra ínfima. Llegamos a producir 3 y 4 millones de barriles diarios en el pasado y eso se destruyó antes de las sanciones. Entonces, pareciera que se basan en algo que es completamente falso, que no se va a resolver en el corto plazo, pero siguen avanzando esas conversaciones. Hay muchos que las critican, otros las halagan. Hay que ver porque obviamente él va a sacar ventaja electoral de esto. Y el comportamiento sigue siendo el mismo. Diosdado Cabello otra vez esta semana habló de el tema de las inhabilitaciones, que ni siquiera depende de ellos, que se le han acercado y le han pedido levanta las inhabilitaciones con el tema de las primarias. No, es que no depende de nosotros, casi que sí. Aquí hay una separación de poderes absoluta en Venezuela y nunca hubo una presión política para que los inhabilitaran. Realmente en esas condiciones vamos a tener garantías electorales. Sí, Estados Unidos sigue dando otras prebendas, como el tema del NAFTA, que también lo publicaban medios internacionales, como el NAFTA es un signo de buena voluntad por parte de Estados Unidos para que Nicolás Maduro ceda. ¿Qué ha cedido o qué va a ceder? Esa es la gran pregunta. Eh, me imagino que están presionando para que esas primarias se realicen y que posteriormente todos los candidatos sean inhabilitados, no los candidatos que tienen previsto no incomodar a Nicolás Maduro, porque podría pasar que, bueno, le quite la inhabilitación a Manuel Rosales, a Enrique Capriles Radosky, que históricamente no han retado al régimen. Y se la dejen a María Corina Machado, que pareciera que va a ser la banderada la que va a ganar esas primarias. Lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Así realmente hay condiciones políticas
y Maduro realmente está aliviando también su parte de represión para los venezolanos, no. Y igualito ya le quitaste las sanciones. Las sanciones no se ponen y se quitan y las vuelves a poner, o sea, ese juego no existe. Incluso ya es dificilísimo levantarlas. Entonces hay que estar muy pendientes y por eso entonces el senador Marco Rubio le decía a Estados Unidos, esta gente se está volviendo a reunir en China, por favor, deja tus sanciones. Y él apuntaba a otro tema fundamental. Él asegura que grupos de izquierda han venido influenciando en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Y es uno de los señalamientos que hacían, que a través del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca hay influencia y hay relaciones, y adicionalmente Gustavo Petro y todos los nuevos líderes latinoamericanos de izquierda le hablan al oído a Estados Unidos y eso ha hecho cambiar su política. No sabemos si para bien o para mal, pero es un cambio fundamental que no necesariamente han adoptado de una manera tajante, pero sí ha venido cambiando la visión que tienen sobre el régimen de Nicolás Maduro. Y que además proponía que se establecieran sanciones en contra de las entidades chinas que le han brindado apoyo a Venezuela. Pero ya dando un viraje en la información, cambiando de tema, quisiera conocer tu opinión sobre la posibilidad de que se le siga un juicio político al presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, esto está complicadísimo. A mí me da mucho dolor porque esta es una gran nación y lo que vemos que la política no se está centrando en aliviar una cantidad de problemas que existen en esta nación. Un endeudamiento gigante, cada estadounidense debe mucha plata, casi $500,000 cada uno. Deberían estar enfocados en ese tema del presupuesto, de resolverlo para allá, para que no haya un cierre del gobierno federal y que adicionalmente comiencen a tomar las medidas necesarias para no seguirse endeudando de esa manera o aliviar el tema de la frontera o la crisis con el fentanilo, tantas cosas. ¿Qué pasa? Esto se ha convertido en una batalla en donde ambos partidos están tratando de utilizar a las instituciones para criminalizar absolutamente todo y también a ambos candidatos presidenciales. Yo espero que si se va a hacer ese juicio político, se muestren esas pruebas que ellos han venido describiendo a viva voz. Es decir, si efectivamente hay pruebas de que la familia Biden recibió $20 millones, que hay 20 compañías que se crearon de una manera rápida, lo que llaman esas compañías fantasmas que manejaban ese dinero. Si efectivamente una testaferra o una multimillonaria rusa dio dinero directamente a la familia Biden. Si efectivamente Joe Biden presionó para que despidieran a un fiscal que estaba investigando una empresa donde trabajaba su hijo y eso era justamente para beneficio de su familia. Obviamente, si todas esas pruebas están allí y las puede ver Estados Unidos completo, yo sí creo entonces que debe avanzar ese juicio político. Pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Han asegurado que los republicanos hablan de que ven indicios de que esto estaba ocurriendo y no necesariamente están mostrando las pruebas. ¿Qué pasa con un juicio político? Normalmente no se hacían, era el de Clinton, lo que ha sido de alguno que otro presidente. A Trump lo trataron de enjuiciar 2 veces y ahora van con un enjuiciamiento a Biden, donde no necesariamente se tienen todos los votos. Hay varios republicanos que no están convencidos. Los demócratas no creo que estén a bordo de esto. Adicionalmente, podría avanzar en la Cámara Baja, pero no en el Senado porque los republicanos no tienen mayoría. Entonces, cuando tú ves todo esto, dices, se trata de verdad de avanzar en este procedimiento o en tratar de hacer el paralelismo. Si tú me estás procesando a Donald Trump, yo te voy a procesar a Joe Biden. Eso sería gravísimo porque entonces es todo circo político y se nos va la vida en el circo y no en justamente resolver todas estas situaciones. Hay quienes aseguran que igual el Partido Demócrata está muy entrampado por el tema de la edad de Joe Biden. Vimos lo que sucedió en Taiwán, que él dijo que él tenía que irse a la cama a dormir y empezó como a hablar de manera incoherente.
Eso es gravísimo, obviamente lesiona la imagen de Estados Unidos y esa es una realidad que los demócratas tienen que enfrentar. Realmente él puede ser el candidato, está apto, tiene la energía necesaria para ejercer 5 años más, porque son el año que le queda más los otros 4 años. O ellos necesitan otro candidato que adicionalmente les podría garantizar no 4 años más, sino 8 años más en el poder. No han tomado la decisión, no se sabe por qué. Hay una cantidad de editoriales que le dicen al país, incluso son medios muy afectos al Partido Demócrata, igual le dicen, tienen que escoger a otro candidato, Joe Biden no puede ser ese candidato. Entonces, tenemos a ese candidato con el problema de la edad, con que no ha podido vender el discurso de que la economía ya se está mejorando, la gente sigue pensando que la economía está muy mal porque viene arrastrando prácticamente un 10-15% de inflación que no va a ceder porque si bien está bajando ahorita, ya los precios ya se elevaron y no van a bajar. Y adicionalmente ahora, entonces, un presidente que enfrenta un juicio político, porque si esas evidencias sí se presentan, sí es importante que se investigue, porque una familia podría estar recibiendo dinero de Rumania, de Rusia, de Ucrania, de China, justamente los enemigos de la nación, gente de ahí mandando dinero. Hay, por ejemplo, un tema, Joe Biden decía abiertamente, mi hijo jamás hizo dinero en China. El hijo tuvo que admitir que tuvo negocios en China. Todas esas cosas hay que investigarlas, pero hay que saber realmente si hay votos y si hay evidencias, porque si no, o lo paga caro los republicanos o es otra pérdida de tiempo para hacerle contrapeso al caso de Donald Trump. Adicionalmente, Donald Trump ha estado presionando para que esto ocurra y adicionalmente el presidente de la Cámara de Representantes, que es quien anuncia esto, es también víctima de presiones, porque recordemos, a él lo escogieron, pero con un cuchillito aquí diciendo, tú tienes que ceñirte a lo que digan. Cambiaron el reglamento y lo pueden remover como presidente de la Cámara Baja mucho más fácil que se hacía en el pasado, porque hay un grupo importante de republicanos que son muchos más extremos y que prácticamente quieren que se cumpla su voluntad. Entonces, él anunció el juicio político contra Joe Biden e inmediatamente después salió el otro diciendo no solamente se trata de que hagas el anuncio, sino que avances en este y en el otro tema y en el tema del presupuesto, que ellos no les importa que haya un shutdown, un cierre del gobierno federal, porque quieren presionar más al gobierno. Eso lesiona al país, o sea, hay una cantidad de cosas y hay un grupo que tiene una visión bien extrema y que prácticamente dicen, este hombre no debe negociar. Y el papel fundamental que juega el presidente de la Cámara de Representantes es el de negociador, es parte del rol fundamental que tiene que jugar. Nancy Pelosi lo jugó en su momento como la anterior Speaker of the House. Funciona así, tanto demócratas como republicanos tienen que hablar con el otro lado para resolver los asuntos del país. Entonces, y más en un Congreso que está mitad y mitad prácticamente, donde uno tiene mayoría por un lado y el otro por otro, y son mayorías ínfimas. Entonces está bien complicado, no sé si avance, porque yo hasta ahora no veo los votos para que ese juicio político avance, a menos de que Ahora, esas Gaby, evidencias se empiecen a mostrar. en medio de un año electoral me parece irresponsable, por ejemplo, que se hagan señalamientos tan graves contra un presidente de un país y no se presenten pruebas. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dicen los antecedentes? ¿No se supone que junto con la denuncia pública que se hizo a través de los medios de comunicación no deben presentarse también en los organismos pertinentes pruebas, evidencias de esto? Sí, ellos lo que han dicho es que las pruebas las van a mostrar. Han habido una cantidad de testimonios importantes dentro del Congreso que no solamente dan cuenta de esos movimientos bancarios que ellos tienen, sino que adicionalmente han asegurado que la investigación que se le sigue a Hunter Biden y lo que han dicho otros testigos ha sido ocultado por el FBI y otros organismos de seguridad del gobierno justamente para favorecer o porque se trataba del hijo de quien fuera vicepresidente y hoy es presidente. Todo eso lo tienen que mostrar sin dudas razonables para que esto avance. Si no, realmente es lo que tú dices, es algo irresponsable que no debe existir. Cuando tú lo oyes y dices 20 millones, 20 empresas,
Ellos hacen match entre viajes y, y y hechos que ocurrieron como la expulsión de un fiscal o que Joe Biden sí participaba en las reuniones, que te lo decía a ti, cuando tú estás hablando conmigo, no se acerca tu mamá y hola a saludar. Eso no existe. Entonces, ¿por qué Joe Biden en teoría entraba a esas llamadas con gente importantísima a hablar del clima? Era para justamente demostrar, aquí lo tengo, él está al tanto de que esta reunión se está celebrando. Obviamente él no va a participar de la negociación. Si ellos logran establecer eso, obviamente es otra historia completa y obviamente el país necesita saberlo, pero tienen que establecerlo. Ya se les acabó el tiempo de contarlo sin mostrarlo. Y obviamente también lo que tú dices, es un presidente. A mí lo que me preocupa es que ahora la figura del juicio político se está banalizando, porque estuvo lo de Richard Nixon, que al final se le dio apertura a eso y él terminó renunciando. Estuvo el tema de Bill Clinton, pero hasta ahí. Ya con Donald Trump cambió la historia, ellos lo criticaron, pero ahora, como lo criticaron haciéndoselo a uno, se lo van a hacer al otro. Entonces, vamos entonces ahora a pasarnos la vida en esto de te voy a abrir y ahora sí, y al final no llegan a nada, que eso es lo gracioso, ¿no? Sí, lo preocupante, además, yo creo que el tiempo dirá si esto es verdad o no, y es bien preocupante porque no solamente involucra a un presidente y a su familia, sino a los organismos de seguridad de este país, una de las principales potencias del mundo. Ya veremos qué pasa. Gracias, Gaby, por tu análisis. Feliz día. Gracias a ti, feliz día para todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniendo en perspectivas todos estos temas que son noticia y que son de interés para nuestra comunidad. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Ustedes quédense allí con nosotros. Les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y ya regresamos con más información.